Después de años de exilio, humillación y disciplina, el pueblo de Israel había comenzado a experimentar algo que parecía imposible: el regreso a su tierra. Dios, en su misericordia, había movido el corazón de reyes extranjeros para permitir que un remanente volviera a Jerusalén. El altar había sido levantado, el culto restaurado, y la esperanza parecía renacer entre las ruinas. Exteriormente todo indicaba que Dios estaba obrando una restauración completa. Pero Esdras 9 comienza con una revelación incómoda, una verdad que nadie quería decir en voz alta. Justo cuando la obra avanzaba y la nación parecía encaminarse nuevamente hacia Dios, el pecado que había provocado el exilio estaba regresando silenciosamente. No llegó con ruido ni con rebelión abierta, sino disfrazado de normalidad, de convivencia, de decisiones razonables. El texto nos dice que, al terminar estas cosas, los príncipes se acercaron a Esdras con una noticia devastadora. El pueblo, los sacerdotes y los levitas no se habían separado de los pueblos de la tierra. Aquello no era un detalle menor. Era la misma raíz espiritual que había contaminado a Israel generación tras generación, la mezcla con prácticas ajenas a la voluntad de Dios. La restauración externa avanzaba, pero el corazón del pueblo estaba volviendo a los viejos caminos. Aquí se revela una verdad profunda y peligrosa. No toda restauración visible significa transformación interna. El templo podía estar en pie, los sacrificios podían ofrecerse, las fiestas podían celebrarse, pero si el corazón no era guardado, el pecado encontraría la forma de regresar. El verdadero problema no estaba en las ruinas físicas, sino en las decisiones espirituales que se estaban tolerando. Esta crisis no surgió en medio de idolatría abierta ni de rebelión declarada. Surgió después de la restauración, cuando muchos pensaban que lo peor ya había pasado. Y es precisamente ahí donde el peligro es mayor. Cuando creemos que ya hemos avanzado lo suficiente, bajamos la guardia. Cuando pensamos que el exilio quedó atrás, olvidamos por qué ocurrió. Esdras 9 nos confronta desde el inicio con una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Qué sucede cuando Dios restaura nuestra vida, pero no cuidamos nuestro corazón? ¿Qué pasa cuando celebramos lo que Dios hizo ayer, pero descuidamos la obediencia hoy? La historia demuestra que el pecado no siempre entra como una tormenta. Muchas veces se filtra como una grieta pequeña, casi imperceptible, hasta que debilita toda la estructura espiritual. Israel había sido rescatado, pero ahora enfrentaba una prueba más profunda: honrar la gracia recibida con una vida consagrada. Esta primera parte nos prepara para entender que el verdadero conflicto de Esdras 9 no es político ni social, sino espiritual. Dios no había abandonado a su pueblo, pero el pueblo estaba poniendo en riesgo la obra de restauración al repetir los errores del pasado. La crisis no era señal de que Dios se hubiera olvidado, sino una advertencia de que aún había asuntos del corazón que debían ser confrontados. Aquí comienza el llamado al quebranto. Aquí inicia la confrontación que dará paso al arrepentimiento. Y aquí se nos recuerda que la restauración verdadera no se mide por lo que se reconstruye afuera, sino por lo que se guarda dentro. El problema que sale a la luz en Esdras 9 no es superficial ni administrativo. Es profundamente espiritual. Los príncipes informan a Esdras que el pueblo de Israel, incluidos sacerdotes y levitas, no se había separado de los pueblos de la tierra. Esta revelación es devastadora, porque muestra que la contaminación no comenzó en los márgenes, sino en el corazón del liderazgo. El texto enumera a los pueblos con los que Israel se había mezclado, pueblos conocidos por prácticas contrarias a la voluntad de Dios. Es crucial entender algo desde el principio. El problema no era étnico ni racial. La ley nunca prohibió la integración por origen, sino por idolatría. Dios sabía que la mezcla espiritual inevitablemente conduciría a la corrupción del pacto. Cuando Israel adoptaba costumbres, alianzas y matrimonios con pueblos que no reconocían al Dios verdadero, abría la puerta a dioses ajenos, valores distorsionados y una fe debilitada. Aquí se revela un principio clave: la mezcla siempre diluye la santidad. Israel había sido llamado a ser un pueblo apartado, no por orgullo,
sino por propósito. Su identidad no debía confundirse con la de las naciones, porque su misión era reflejar el carácter de Dios en medio del mundo. Al perder esa separación espiritual, el testimonio se debilitaba y el pacto se ponía en riesgo. El texto es aún más contundente cuando afirma que la mano de los príncipes y gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Esto nos confronta con una verdad incómoda. Cuando el liderazgo cae, la nación sufre. Aquellos que debían guiar al pueblo en obediencia fueron los primeros en justificar decisiones que Dios ya había advertido que traerían consecuencias. El pecado no solo fue cometido, fue normalizado. Este tipo de pecado es peligroso porque rara vez se presenta como rebelión abierta. Se disfraza de conveniencia, de adaptación cultural, de no ser tan radical. Se toman decisiones prácticas sin evaluar su impacto espiritual. Poco a poco lo que antes era impensable se vuelve aceptable, y lo que Dios había llamado pecado comienza a verse como algo secundario. Esdras 9 nos enseña que el mayor peligro para el pueblo de Dios no siempre viene de afuera, sino de la falta de discernimiento dentro. La mezcla espiritual produce un corazón dividido. Se quiere la bendición de Dios, pero también la aceptación del mundo. Se desea la restauración, pero sin renunciar completamente a lo que Dios ya había condenado. Este pasaje nos obliga a hacernos una pregunta honesta. ¿Hay áreas en nuestra vida donde hemos permitido mezclas que debilitan nuestra relación con Dios? No se trata solo de acciones visibles, sino de valores, decisiones, alianzas y prioridades que, poco a poco, nos alejan del centro de la voluntad divina. La gravedad del pecado en Esdras 9 no está solo en el acto, sino en su efecto acumulativo. Lo que hoy parece una concesión pequeña, mañana puede convertirse en una cadena espiritual. Dios había restaurado al remanente para algo santo, y la mezcla amenazaba con deshacer en silencio lo que la gracia había levantado con poder. Esta parte del relato nos deja una advertencia clara. La santidad no se negocia sin consecuencias. La gracia de Dios es abundante, pero nunca es una excusa para la desobediencia. La restauración auténtica exige separación del pecado, no convivencia con él. Cuando Esdras escucha la noticia, el texto no registra un debate, ni una excusa, ni una respuesta política. Registra algo mucho más raro y poderoso: quebranto. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Esta reacción no es exagerada ni teatral, es profundamente espiritual. En la cultura bíblica, rasgarse los vestidos era una señal pública de dolor, duelo y humillación. Pero Esdras va más allá. Se arranca el cabello y se sienta consternado, incapaz de continuar como si nada hubiera pasado. La restauración del pueblo está en peligro, y su corazón lo percibe con claridad. Aquí se manifiesta una diferencia que atraviesa toda la Escritura. Hay quienes ven el pecado y lo minimizan, y hay quienes lo ven y se quiebran porque entienden lo que representa delante de Dios. Esdras no está reaccionando solo ante una falta moral, está reaccionando ante una ruptura del pacto. Él sabe que el exilio no fue un accidente histórico, sino la consecuencia de una desobediencia prolongada. Dios había mostrado misericordia al permitir el regreso. Y ahora, en el momento más delicado de la restauración, el pueblo estaba repitiendo la raíz del desastre. Por eso su dolor es santo. No nace del miedo al castigo, sino del entendimiento de que la gracia estaba siendo despreciada. Esdras no se posiciona como juez, sino como intercesor. No habla de ellos, sino que asume la carga espiritual como propia, porque comprende que el pecado del pueblo no es un problema ajeno, sino una amenaza colectiva. Este es el sello del verdadero liderazgo espiritual. El que teme a Dios no se acostumbra al pecado, no lo justifica, no lo maquilla ni lo normaliza. Cuando el pueblo pierde el dolor por el pecado, se vuelve vulnerable. El pecado que no duele es el que se repite, y el que se repite termina convirtiéndose en cultura. Esdras, en cambio, conserva un corazón sensible. Esa sensibilidad no es debilidad, es señal de intimidad con Dios. Solo quien ha visto la santidad divina con claridad puede percibir la gravedad del pecado,
Quien trata a Dios con ligereza inevitablemente tratará el pecado como algo pequeño. Entonces, ocurre algo decisivo. El texto dice que se reunieron con Esdras todos los que temían las palabras del Dios de Israel. El quebranto de un hombre comienza a atraer a otros corazones sensibles. Siempre hay un remanente que no se acomoda, que no se adapta, que aún tiembla ante la palabra. El arrepentimiento verdadero comienza cuando alguien se atreve a sentir lo que otros han dejado de sentir. El dolor de Esdras se convierte en un punto de reunión espiritual, despertando a quienes aún no quieren perder la presencia de Dios. Esdras no actúa de inmediato. Se sienta consternado. Permanece en ese estado. No corre a hablar. No improvisa soluciones. No responde desde la emoción. Comprende que hay dolores que deben ser sostenidos en silencio antes de convertirse en oración. Ese silencio no es pasividad, es preparación. Dios ya está obrando, no a través de ruido, sino a través de un corazón roto. Aquí queda establecido algo fundamental. El problema del pueblo era grave, pero Dios ya estaba preparando la restauración comenzando por un líder quebrantado. Porque cuando Dios decide sanar de verdad, casi siempre empieza así, no con estrategias humanas, sino con un corazón que no puede tolerar la desobediencia delante de él. Después de escuchar la noticia y quebrantarse, Esdras permanece sentado consternado. A su alrededor comienzan a reunirse aquellos que aún tenían las palabras del Dios de Israel. El texto dice que estuvo muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Esa frase, breve pero cargada de significado, revela que Esdras no reaccionó impulsivamente ni buscó una solución inmediata. Eligió el silencio, no porque no le importara, sino porque comprendía que aquella crisis no podía resolverse con palabras humanas. El pecado había alcanzado un nivel que exigía algo más profundo: volver al altar. Ese silencio no fue vacío ni pasivo, fue un silencio lleno de peso espiritual. Esdras permitió que el dolor madurara, que la gravedad del pecado se asentara en su corazón. Entendía que no toda herida se sana rápidamente y que no toda oración nace del ruido. Algunas nacen del temblor interior que solo se forma cuando el corazón se detiene delante de Dios. Permanecer en silencio hasta la hora del sacrificio significaba esperar el momento que recordaba al pueblo que su relación con Dios no se sostenía por costumbre, sino por expiación, obediencia y pacto. Cuando llega la hora del sacrificio de la tarde, Esdras se levanta de su aflicción, rasga nuevamente su vestido y su manto, se arrodilla y extiende sus manos al Señor. Ese gesto no es simbólico ni automático, es una declaración del alma. Esdras no se levanta para acusar, ni para explicar, ni para defender al pueblo. Se levanta para humillarse. Comprende que la restauración no comienza con autoridad humana, sino con rendición espiritual. Al arrodillarse, reconoce que no hay fuerza suficiente en el hombre para resolver una crisis espiritual, y al extender sus manos, confiesa que solo la misericordia de Dios puede sostener al pueblo. La postura de Esdras revela la postura de su corazón. Antes de hablar, se rinde. Antes de confesar, se somete. Antes de pedir, se humilla, porque sabe que una oración verdadera no puede nacer de un corazón que todavía busca justificarse. El silencio previo fue necesario para evitar una confesión superficial. Permitió que el pecado fuera visto con su verdadero peso y que la santidad de Dios ocupara nuevamente el centro. Esdras entendía que no se puede tratar el pecado con ligereza ni resolver una crisis espiritual con prisa. El silencio preparó el terreno para una oración sincera, sin excusas y sin máscaras. Fue en ese espacio de quietud donde el corazón se alineó con la verdad y donde el dolor se transformó en intercesión. Así, antes de que una sola palabra fuera pronunciada, la restauración ya había comenzado. No en el pueblo todavía, sino en el corazón del intercesor. Porque cuando el corazón es sensible, el silencio se convierte en santuario. Y cuando el altar vuelve a ocupar su lugar, Dios empieza a obrar con profundidad. Cuando Esdras finalmente abre su boca delante de Dios, no lo hace para explicar ni para suavizar la situación. Su oración no nace del deseo de justificarse, sino de un profundo sentido de vergüenza delante de la santidad divina.
Confiesa que se siente confundido y avergonzado de levantar su rostro a Dios, porque reconoce que las iniquidades del pueblo se han multiplicado y han crecido hasta el cielo. No presenta el pecado como algo pequeño ni circunstancial, sino como una carga acumulada que ha superado todo límite. Esdras ora en plural. No se distancia del pecado ni se coloca por encima del pueblo. Aunque él no haya participado directamente en las faltas denunciadas, se identifica plenamente con la culpa colectiva. Esta actitud revela el corazón de un verdadero intercesor, uno que no señala desde afuera, sino que carga delante de Dios el pecado como propio. En su oración no hay acusaciones, solo responsabilidad asumida. Luego conecta el presente con el pasado y reconoce que el pecado no es nuevo. Desde los días de los padres, el pueblo había caminado en desobediencia, y como resultado habían venido la espada, el cautiverio, el despojo y la vergüenza. Esdras no acusa a Dios por esas consecuencias. Al contrario, reconoce que la disciplina fue justa. Esta confesión rompe con toda mentalidad de victimización espiritual y afirma que el pueblo no fue castigado sin razón, sino corregido por su infidelidad. Lo más impactante de esta oración es que Esdras aún no pide perdón. Antes de solicitar misericordia, expone la condición real del corazón. Entiende que Dios no necesita ser convencido para perdonar, pero el hombre sí necesita ser confrontado para arrepentirse. Por eso su oración no busca alivio emocional, sino restauración del pacto. El pecado es nombrado, reconocido y asumido sin excusas. Esta confesión profunda establece una verdad ineludible. No hay restauración verdadera sin responsabilidad completa. Mientras el pecado se justifica, la gracia no puede transformar. Esdras entiende que el arrepentimiento superficial produce cambios momentáneos, pero solo una confesión honesta puede abrir la puerta a una restauración duradera. Al terminar esta parte de la oración, queda claro que el pueblo no tiene defensa alguna delante de Dios. No hay argumentos, no hay excusas, no hay méritos, solo queda la misericordia divina. Y es precisamente en ese punto de absoluta rendición donde comienza a vislumbrarse la esperanza, porque cuando el hombre deja de defender su pecado, Dios puede comenzar a obrar con libertad. Después de reconocer el pecado sin excusas ni defensas, la oración de Esdras da un giro que revela el corazón misericordioso de Dios. Sin minimizar la gravedad de la desobediencia, Esdras reconoce que, aún así, Dios había mostrado gracia. Declara que, por un breve momento hubo misericordia de parte del Señor, permitiendo que quedara un remanente libre. Esa afirmación no nace del optimismo humano, sino de una comprensión espiritual profunda. Si el pueblo aún estaba allí, si había regreso, si el altar había sido levantado, y si la vida comenzaba a renacer entre las ruinas, no era por fidelidad humana, sino por la fidelidad inquebrantable de Dios. El concepto de remanente se vuelve central. No es un grupo fuerte ni numeroso, sino lo que permanece después del juicio. Es la prueba de que Dios corrige, pero no destruye, disciplina, pero no abandona. La existencia misma del remanente confirma que Dios no había cancelado su propósito ni olvidado su pacto. Esdras reconoce que Dios había puesto al pueblo como un clavo en su santo lugar, una imagen que expresa estabilidad y sostenimiento. El pueblo no se mantenía en pie por su fuerza espiritual, sino porque Dios lo había afirmado nuevamente en su presencia. Esdras también reconoce que, aunque el pueblo seguía en servidumbre, Dios no los había desamparado. Aun bajo dominio extranjero, habían recibido favor delante de reyes poderosos. Esa misericordia no eliminó todas las consecuencias del pecado, pero devolvió la luz, la vida y la esperanza. La restauración no fue completa ni cómoda, pero fue real. Dios les permitió levantar su casa y restaurar sus ruinas, señal inequívoca de que seguía obrando en medio de ellos. Esta parte de la oración no niega el pecado, pero lo coloca frente a una verdad mayor. La gracia de Dios es más grande que la infidelidad humana. Sin embargo, Esdras no usa esa gracia como justificación para relajarse espiritualmente. Al contrario, la presenta como una razón para temblar.
la misericordia recibida aumenta la responsabilidad del pueblo. Si Dios había sido fiel a pesar de la desobediencia, ¿cómo podrían responder volviendo al mismo pecado? Aquí se establece una verdad fundamental. La gracia no es una licencia para continuar igual, sino una oportunidad para vivir diferente. El remanente no es solo una bendición, es un llamado a la fidelidad. Dios había preservado al pueblo para reconstruir con santidad, no para repetir el ciclo de desobediencia que había llevado al juicio. Este reconocimiento de la misericordia divina se convierte en el punto de equilibrio del capítulo. El pecado es real, la culpa es evidente, pero la esperanza sigue viva. Dios no había terminado con su pueblo. Mientras existiera un remanente sensible, mientras la gracia fuera reconocida y honrada, el propósito de Dios seguiría avanzando. Después de reconocer la misericordia inmerecida de Dios y la existencia del remanente, Esdras no permite que esa gracia se convierta en comodidad espiritual. La conciencia del favor recibido lo lleva a una pregunta que nace del asombro y del temor. ¿Qué puede decir el pueblo después de todo lo que Dios ha hecho, si aún así ha vuelto a abandonar sus mandamientos? Esta pregunta no busca respuesta. Expone la gravedad de la desobediencia cometida después de la restauración. Esdras reconoce que el pueblo no pecó por ignorancia. Dios había hablado con claridad por medio de sus siervos los profetas. Las advertencias estaban escritas, la historia del exilio era conocida y las consecuencias ya habían sido vividas. Aún así, el pueblo volvió a tomar decisiones que Dios había prohibido. Esto revela una verdad dura. Pecar después de haber recibido misericordia no es una simple caída, sino un desprecio a la gracia. La restauración había sido una oportunidad para comenzar de nuevo, pero también un momento de vulnerabilidad. Cuando las ruinas empiezan a levantarse, el corazón corre el riesgo de bajar la guardia. El enemigo no siempre ataca cuando todo va mal, muchas veces ataca cuando parece que todo se está arreglando. Esdras entiende que el peligro no está solo en la caída, sino en la repetición del pecado después de haber sido advertidos. El pueblo había buscado estabilidad, convivencia y aparente prosperidad mediante alianzas que Dios no había aprobado. Lo que parecía conveniente desde una perspectiva humana, resultaba destructivo desde una perspectiva espiritual. Dios no había llamado a su pueblo a sostenerse por estrategias humanas, sino por fidelidad al pacto. La mezcla espiritual no fortalecía al remanente, lo debilitaba silenciosamente. Aquí se establece una advertencia clave. La gracia no anula la obediencia, la exige. Dios no restauró al pueblo para que volviera a los mismos caminos, sino para que viviera de una manera distinta. Volver al pecado después de la restauración agravaba la culpa, porque implicaba ignorar deliberadamente la fidelidad de Dios. Este momento del relato confronta al lector con una verdad incómoda pero necesaria. Recibir gracia aumenta la responsabilidad espiritual. El remanente no existe para repetir ciclos, sino para romperlos. Dios había preservado a su pueblo para reconstruir con santidad, no para adaptarse nuevamente a prácticas que habían traído ruina. La tensión queda clara. Si el pueblo continúa despreciando la gracia recibida, el remanente mismo corre peligro, no porque Dios sea infiel, sino porque la desobediencia persistente endurece el corazón y pone en riesgo el propósito. La pregunta de Esdras sigue resonando. ¿Cómo responder a una misericordia tan grande? Esdras reconoce que, a pesar de la gravedad del pecado del pueblo, Dios no los había castigado conforme a lo que realmente merecían. Esta confesión no intenta suavizar la culpa, sino magnificar la justicia y la misericordia de Dios al mismo tiempo. El exilio, la ruina y la vergüenza nacional no fueron injusticias, sino consecuencias de una desobediencia prolongada. Y aún así Dios no los consumió por completo. Les permitió volver, les dio vida y preservó un remanente. La sola existencia del pueblo después del juicio ya era una expresión de gracia. Esdras se hace una pregunta que desnuda la condición humana. ¿Cómo es posible que después de todo lo vivido, el pueblo vuelva a quebrantar los mandamientos del Señor? Pregunta revela la profundidad del quebranto, porque reconoce que la desobediencia
no fue accidental ni desconocida. Fue una repetición consciente. El peligro ya no era solo el pecado, sino el endurecimiento del corazón que se produce cuando se reincide después de haber sido disciplinados. Esdras entiende que perseverar en ese camino podría llevar a una consecuencia definitiva. Si el pueblo continuaba despreciando la misericordia recibida, el remanente mismo corría el riesgo de desaparecer. No porque Dios fuera injusto, sino porque la desobediencia persistente rompe la posibilidad de permanecer delante de Él. La gracia no puede ser usada como un escudo para pecar sin consecuencias. La oración alcanza su punto más bajo cuando Esdras declara que el pueblo no puede estar en pie delante de Dios a causa de sus delitos. No hay argumentos, no hay defensas, no hay méritos que presentar, solo queda la verdad desnuda. Dios es justo y el pueblo es culpable. Este reconocimiento no produce desesperación, sino rendición, porque cuando el ser humano deja de justificarse, deja espacio para que Dios obre. Aquí se revela una verdad fundamental. La restauración comienza cuando se acepta plenamente la justicia de Dios. Mientras el pecado se defiende, la gracia no puede transformar. Pero cuando el pueblo se presenta tal como es, sin máscaras ni excusas, la misericordia encuentra un lugar donde actuar. Este punto marca el momento exacto en que la conciencia colectiva comienza a despertar. La oración de Esdras no busca aliviar la tensión, la expone delante de Dios, y esa exposición prepara el corazón del pueblo para una respuesta real. El capítulo no concluye con una solución inmediata, sino con una verdad que sacude: el remanente existe solo por gracia, y permanecer dependerá de cómo se responda a esa gracia. Aunque el capítulo no presenta una resolución inmediata, algo ya ha comenzado a moverse en el corazón del pueblo. La oración de Esdras no fue silenciosa ni estéril. Su quebranto no quedó aislado. Al presentarse delante de Dios sin excusas ni defensas, abrió un espacio donde la verdad ya no podía seguir siendo ignorada. El pecado que antes había sido tolerado o normalizado quedó expuesto a la luz de la santidad divina. Ese acto de humillación no produjo rechazo, sino convocatoria. El quebranto de un solo hombre comenzó a despertar a otros corazones que aún conservaban temor por la palabra de Dios. No fue un llamado organizado ni una estrategia humana. Fue una reacción espiritual. Cuando la santidad vuelve a ser tomada en serio por uno, otros comienzan a recordar lo que habían olvidado. El arrepentimiento genuino tiene esa fuerza. No presiona, no obliga, pero confronta y despierta. El silencio que rodea este momento no es indiferencia, sino peso espiritual. El pueblo ya no puede seguir igual. La oración de Esdras rompe la comodidad y expone la realidad interior. La indiferencia, que es más peligrosa que el pecado visible, empieza a quebrarse. La conciencia colectiva comienza a moverse, no por miedo sino por convicción. Aquí se revela que el verdadero remanente no se define simplemente por quienes regresaron del exilio, sino por quienes responden cuando Dios confronta. No todos los que están cerca del templo pertenecen realmente al remanente. Lo son aquellos que tiemblan ante la verdad, que no justifican el pecado y que están dispuestos a cambiar. El remanente es espiritual antes que numérico. La oración de Esdras no cambia leyes ni impone decisiones, pero cambia el clima espiritual. Donde antes había silencio cómodo, ahora hay silencio tembloroso. Donde antes había justificación, ahora hay conciencia. Donde antes había tolerancia, ahora hay incomodidad santa. Dios comienza a obrar no desde la multitud, sino desde corazones sensibles. Este momento prepara el terreno para lo que vendrá después. El arrepentimiento aún no se ha expresado plenamente en acciones, pero ya ha nacido en el interior. La semilla ha sido plantada. El pueblo ha sido confrontado, y cuando la verdad alcanza el corazón, el cambio deja de ser una posibilidad lejana y se convierte en una necesidad inevitable. El capítulo no termina con una celebración ni con una solución inmediata. Termina con un pueblo expuesto delante de la santidad de Dios y con un líder postrado en humildad. Y sin embargo, ese final no es desesperanzador, es profundamente revelador. Porque Esdras 9 no narra el abandono de Dios, sino su fidelidad al confrontar para restaurar.
La corrección no es señal de olvido, sino de compromiso con el pacto. El eje de todo el capítulo no es la falla del pueblo, sino la preservación del remanente. Si Dios hubiera decidido terminar la historia, no habría permitido el regreso del exilio, no habría inclinado el corazón de reyes extranjeros, no habría sostenido al pueblo después del juicio, ni habría encendido nuevamente el altar. El simple hecho de que aún exista un remanente demuestra que Dios no se ha olvidado de su pueblo ni de sus promesas. La misericordia que atraviesa este capítulo no es una invitación a la comodidad, sino un llamado a la responsabilidad. Dios mostró gracia para dar oportunidad de volver, no para justificar la repetición del pecado. El remanente existe porque Dios es fiel, no porque el pueblo sea perfecto. Y precisamente por eso, esa gracia exige una respuesta sincera. La confesión final de Esdras, al declarar que el pueblo no puede estar en pie delante de Dios por causa de sus delitos, no marca el final del camino, sino el inicio de la restauración verdadera. Cuando el ser humano deja de defenderse, cuando reconoce que no tiene argumentos ni méritos, se abre el espacio donde la misericordia puede obrar con poder. La rendición es el punto donde Dios comienza a reconstruir. Este capítulo enseña que la restauración auténtica no empieza en lo externo, sino en lo interno. No se mide por muros levantados ni por rituales restaurados, sino por corazones quebrantados que vuelven a temer la palabra de Dios. Mientras haya sensibilidad espiritual, hay esperanza. Mientras haya arrepentimiento genuino, hay futuro. Mientras exista un remanente que tiemble delante de Dios, Él sigue obrando. El mensaje final permanece claro y firme. Dios no se ha olvidado. No se olvidó cuando disciplinó, no se olvidó cuando preservó, y no se olvida cuando confronta. La presencia del remanente es la evidencia viva de su fidelidad. La historia aún no ha terminado, porque Dios sigue llamando, corrigiendo y restaurando a quienes responden a su voz. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.